No sé si usted se da cuenta que a veces nosotros somos personas que influenciamos en otros. Meramente usted a veces no se da cuenta de la capacidad que tiene para influenciar en otros. Alguna vez alguien hizo un estudio sobre una persona, cuántas personas puede llegar a influenciar en su vida. Y dice que una persona extrovertida, recordemos una persona extrovertida que casi no habla, no comparte, que le cuesta hablar con otros, dice que en su vida llega a afectar a más de 10.000 personas. ¿A cuántas? 10.000 personas, así que dígale al que está a su lado, ¿a cuántas personas usted está afectando con su vida? Y creo que a veces nosotros somos dados a pensar que las únicas personas que merecen ser afectadas son nuestros hijos, ¿sí? Y entonces pensamos que nuestro gran propósito en la vida es tener hijos, poderlos ayudar, que entren a la universidad, hagan una buena vida y ya. Y yo creo que todos nosotros tenemos unas responsabilidades como papás o unas responsabilidades como seres humanos que somos, pero no necesariamente ese es el propósito. Y algunos se quedan con el propósito, no sé si esto está fallando. Algunos se quedan con el propósito de que tienen hijos y demás, esa es su gran y su máxima. Pero yo creo que el Señor, la palabra en Génesis dice que los matrimonios fueron hechos de alguna manera para multiplicar, para crecer, para poder ser un reflejo de su gloria. Pero además de eso entonces todos los matrimonios o todos los que son casados, eso lo deberían tener como una norma. Pero la idea es preguntarse, ¿a qué yo vine a esta tierra? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Me preocupa a mí, por ejemplo, cuando algunos se esconden detrás de su trabajo y su máxima es su trabajo. No, y se la pasaron 20, 25 años trabajando y demás, pero bueno, ¿cuál fue el propósito de vida? No, qué chévere poder descender al sepulcro y decir, levanté a mis hijos, están bien y demás. Sí, es algo hermoso, pero ¿y tu propósito en la vida dónde está? ¿Por qué viniste a esta tierra? ¿Qué viniste a hacer? ¿Hay algo especial? Viniste a afectar a 10.000 personas, pero ¿para qué o qué? Y hay una parábola del Señor que Él nos empieza a revelar un poco su propósito, un poco su corazón, lo que Él realmente vino a hacer en la tierra. Algunos de nosotros podríamos especular qué vino a hacer Jesús. Jesús nos vino a hacer ricos. Entonces nos vino a hacer económicamente que andemos muy bien, que no pasemos por necesidades. No, no, no. Jesús lo que vino a hacer fue que pudiéramos montar una fundación de perritos, una fundación de personas necesitadas. Ese fue el propósito de Jesús. Otros fueron más atrevidos y dijeron, no, Jesús puede venir a derrocar al imperio romano. Y nos vamos a levantar con Jesús y vamos a hacer un ejército y vamos por la fuerza a tomar el gobierno. Algunos pensaban de esa manera. Por eso fue tan triste que el último viernes todo el mundo estaba diciendo al que habían recibido hace unos días como el rey, lo estaban recibiendo como crucifíquenlo, llévenlo a la muerte, porque lo que él posiblemente no pudo llenar las expectativas de algunos. Y a veces es bueno preguntarnos cuáles son las expectativas que yo tengo de Jesús. Porque a veces las expectativas que yo tengo de Jesús es que a mí me vaya muy bien en la vida, que yo no tenga ninguna complicación y demás. Eso es Jesús. Y si no está funcionando, me cambio de iglesia o me cambio de Dios, pero algo está pasando. Porque estamos enseñados a que nosotros somos personas que estamos pidiendo todo el tiempo, y nuestro egoísmo nos lleva precisamente a que suplan nuestras necesidades, pero un Dios que se impone, un Jesús que dice Señor, y no solamente con el hecho de decir Señor es a alguien al cual yo le estoy dando reverencia, le estoy dando parte de mi vida, eso como que no encaja en mi ego. En mi ego a mí me conviene, más bien es un Dios que como Buda, si han visto esas alcancías de Buda, si las han visto, que tienen una barriguita, entonces le echan una moneda y le mueven la barriguita para que les dé un deseo, ¿sí? Entonces miran que está a su lado, si está gordito pídale no mentiras, ahorita tocándole la barriga al otro. Elisa, no haga eso, no, por favor. Entonces yo creo que de alguna manera nosotros tenemos que corregir eso, o sea, pensar que Jesús vino a suplir nuestras necesidades y ese es la mayor logro de Jesús, no es así. Jesús vino con dos propósitos a la tierra, uno para revelar al Padre y dos para dar salvación. ¿Dos para dar qué? Salvación. Y por eso allí, para uno, cuando empieza a reconocer esto, al inicio de mi cristianismo empecé a comprender que realmente mis motivaciones fueron otras. Mi motivación fue, yo quiero un buen noviazgo porque yo entré soltero. Yo quiero a alguien rápido que tú me des, Señor. Yo quiero que financieramente ande muy bien.
yo quiero que en ese tiempo mi mamá estaba enferma de cáncer, Señor, sánala del cáncer, sala no sé qué. Y era una lista muy larga de peticiones y demás que no me permitían ver a Jesús en su plenitud, sino lo veía como el rey Midas que puede llegar a concebir cosas y dar cosas y demás. Eso no me permitía seguir a Jesús o ver a Jesús. Y al no poder ver a Jesús, mi cristianismo era un cristianismo religioso, un cristianismo que sencillamente me servía para suplir mis necesidades o mis deseos, así fueran correctos o no fueran correctos, y empecé a buscar a Jesús por eso. Y eso hizo que de alguna manera empezara a perder la imagen de Jesús. Pero lo primero que deberíamos preguntarnos es cómo está la imagen de Jesús en mi vida. ¿Jesús realmente sí lo veo con su plenitud? ¿O lo veo sencillamente con alguien que a veces responde y a veces no responde oraciones y demás, y esa es mi fe? Cuando hay una persona que ve a Jesús de esa manera, está siguiendo una religión, está siguiendo la imagen de alguien, pero no puede entrar a la plenitud de lo que es Él. No puede entrar a conocerlo, y al no conocerlo no puede amarlo, y empieza a tener como una relación de lejos, amor de pendejos. Alguien decía eso, ¿no? Relación de lejos, relación de pendejos, cuando no hay intimidad, relación y demás. Hace mucho tiempo era muy complicado tener una relación a lo lejos porque no había comunicación, cero intimidad. Y la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cómo está Jesús conmigo? ¿Es una relación lejana? La idea no es esa, la idea es que sea una relación plena. Amén. Entonces, ¿cuál es el propósito por el cual vino? Vino para glorificar el nombre del Padre, mostrarlo a Él, pero para traer salvación. Y si hay un pasaje que revela el corazón de Jesús, es este pasaje que está en Lucas capítulo 15, y quiero que lo podamos leer. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. ¡Wow! Acá hay un escándalo. ¿Por qué hay un escándalo? Porque resulta que Jesús se sienta a la mesa, y al sentarse a la mesa, Él está con personas de dudosa reputación, con publicanos que le roban a los judíos, que cobran impuestos y demás, pero también está sentado con prostitutas. Imagínense, el pastor sentado con personas X, ¿cómo va a estar metido allí? Y los fariseos, claro, y los escribas empezaron a murmurar en contra de Jesús. ¿Cómo Jesús está hablando con esa clase de personas? O sea, no me cabe a mí en la cabeza, esa es una mesa maldita porque allá están todos los malditos. Ellos lo veían de esa manera. ¡Wow! Tremendo. Ahora, recuerden que la palabra fariseo se está refiriendo no a alguien faltón como nosotros ya lo conocemos. Ay, mire, este es mucho fariseo. Sino se está refiriendo a alguien que estaba separado para Dios. Imagínense, en el nombre representaba eso, separado para Dios. Pero ellos se lo tomaron tan a pecho que pensaban que tenían que estar separados de los pecadores. Que todo contacto que tuvieran con una persona que no pensara igual que ellos, que no amara a Dios como ellos lo amaban, lo consideraba un pecado. Y por eso a ellos les rompe la cabeza, les estalla la cabeza al saber que Jesús viene y se sienta con pecadores. ¡Wow! Me encanta eso. Y entonces dice allí la palabra, sigue diciendo en el versículo 3. Entonces él se refirió al verlos que estaban murmurando, vuelvo al 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Versículo 3. Entonces él le refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras las que se perdió hasta encontrarlas? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. ¡Wow! Dígale al que está a su lado: usted es una oveja. Alguno le podría decir: usted es un corderito, una corderita. Dígale: usted es un corderito. Algunos dirán: este tiene cara de chivo, aproveche. Otro será una oveja negra. Señale, aproveche. Mire, está la oveja negra de la familia. ¿Por qué le dicen eso a David Vilasaña? Yo escuché, pues no lo trate así por su color de piel. Pero fuera de toda broma, yo creo que si hay algo que debemos reconocer, es que Jesús muestra su corazón cuando Él dice: tengo 99 ovejas, y esas 99 ovejas, digámoslo así, que Él empieza a hacer un conteo. Me imagino que
antes de irse a descansar o en las mañanas cuando iba a salir o cuando iba a salir en el desierto, él cogía y contaba las ovejas. No sé cómo puede llegar a tener ese pastor tanta cabeza para poderlas conocer, porque para uno las ovejas todas son iguales, pero él podía determinar cuál era la meche pintada, cuál era la mejor carácter, cuál era esa que sufría de flatulencias, aquella que olía mal aliento, la que le decía dragón, dragona. Él les ponía nombres a cada una de ellas porque tenía una intimidad con ellos, ¿me hago entender? Y esa intimidad es como que empieza a decir, ¿y dónde está Juana la loca? ¿Dónde está Juana la loca? Juana la loca se perdió, no está Juana la loca, porque es la que es más loca de todas, es la más diferente, es la que se pone aretes y un poco de cosas, es la más loca de todas. Y él dice, ¿por dónde está Juana la loca? Y Juana la loca no estaba. Y él dice, tenemos que ir a buscar a Juana la loca. Y alguien podría decir, no, pero ahí tiene 99, ¿cómo va a ponerse a arriesgar por la Juana la loca? Que es la diferente, que es la rara, que es la más rebelde, que es la más cansona. No, dejemos a Juana la loca que se vaya y deje allí la 99. Y en la mentalidad de Jesús está, no, tenemos que ir por Juana la loca, porque para él no es tan importante los números. Para él es importante Juana la loca, ¿me entienden? Y creo que eso empieza a mostrarnos el corazón de Jesús, porque imagínense, para un pastor, el pastor podía tener las ovejas por dos razones. Una, porque una familia, cada una tenía una oveja y se la habían recomendado a él para que las cuidara. Otra, porque es una persona adinerada que le daba una serie de ovejas. Entonces, el hecho de que se perdiera una oveja representaba economía, representaba dinero. Pero si ponemos en esa misma lógica no, pues que se pierda una, pero las 99 no. Y él dice, es que a mí me importa Juana la loca. Porque para él es importante Juana la loca, y posiblemente las 99 que están allí son santas, hacen lo correcto y demás, pero él dice, yo voy a ir por Juana la loca. Y él va por Juana la loca. Imagínense en esto, y me encanta esto. Dice que las ovejas se pierden básicamente por algunas razones. Una de ellas es porque empiezan a olfatear algo, van con la manada, de repente empezaron a oler pastos, de repente empezaron a irse detrás de pastos pequeños, y de repente voltearon a mirar y se perdieron completamente. Y lo tremendo de todo esto es que ellas entran en pánico, y al entrar en pánico tienen un síndrome, y ese síndrome hace que la oveja se paralice. Se paraliza de tal manera que no puede mover sus patas. ¡Wow! Tremendo. No sé si a usted le ha pasado eso. Recuerdo hace mucho tiempo atrás, en un momento de crisis en mi familia, que tenía que salir a correr para pedir auxilio. Llegó un momento donde me neutralicé completamente. Mis piernas no me respondían. Era como un deseo de moverme, pero no podía. Y cuando estaba leyendo este pasaje sobre esto de Jesús, me encanta, porque es un Jesús que va por el que está paralizado. Tú y yo estábamos paralizados en nuestro pecado. Tú y yo estábamos paralizados en una confusión en nuestro corazón y en nuestra mente, donde necesitábamos pedir ayuda. Cuando las ovejas, a veces, muchas de ellas, se perdían porque caían a precipicios o se quedaban en el camino por algún momento donde la geografía no daba, y se perdían o se caían. Muchas de ellas lo que hacían era que ni siquiera empezaban a bramar fuerte, porque ellas sabían que si bramaban fuerte venían los animales como los lobos y demás, y las podían agarrar y comérselas. Entonces ellas empezaban a hacer una especie de ruido que era como un bajo, donde el único que podía llegar a escuchar eso era el pastor. ¡Wow! Impresionante. Y eso a mí me encanta, porque es un Jesús que dice, wow, yo escucho tus sonidos, no esos sonidos cuando roncan la noche, pero sí ese sonido que usted tiene cuando es ahí esa lágrima en su corazón, esas lágrimas que salen por una herida en el corazón. Por eso aquel que recibió un rechazo, por aquel que trabaja y que está cansado y quiere botar la toalla, pero está prohibido decirle a mis hijos que estoy cansado. Estoy prohibido decirle a mi pareja que estoy cansado, pero que llevo esa carga en el alma, esa carga en el corazón. Aquella persona que trabaja y demás, y no ve resultados en su vida y anda frustrado. Ese pastor tiene la capacidad de oír los latidos de ese corazón. Me encanta, porque es Jesús diciendo, vine por ti.
Y Jesús va por Juana la loca, la que posiblemente culturalmente no está bien, la más irrespetuosa de todas, la menos correcta, pero el Señor la ama. ¿El Señor la qué? La ama. Y eso para los fariseos era terrible. ¿Cómo este va a amar a aquel que es pecador? Y Jesús ama y va por la perdida. ¿Va por la qué? Por la perdida. ¿Para qué? Para salvarla. Y creo que si algo debería tener la iglesia, si la misión de Jesús es salvar, y si nuestra relación es tan fuerte, tú y yo deberíamos tener la misión de ir por Juana la loca. Tú y yo tenemos alrededor muchas personas que están sufriendo, que están paralizadas del alma, que no pueden caminar, que sus sueños están frustrados. Todos nosotros tenemos un familiar perdido o un familiar que lo único que dice: yo no quiero saber nada de Dios, pero es esa mutación que tiene en el corazón que lo lleva a eso. Carreta, necesita a Dios. Pero nosotros nos hemos convertido a veces en iglesias donde solamente nos ocupamos de mantener las 99, o solamente nos ocupamos de que, Dios mío, todo esté muy bien. Yo recuerdo que para mí las navidades dejaron de ser iguales en este tiempo. Las de atrás eran las mejores. ¿Por qué eran las mejores? Porque estaba mi abuelo, mi abuela, toda la familia, y era como que si cerraban la puerta donde mi abuelita y todos estábamos juntos, como que había una paz y descanso. Pero cuando de nosotros empezamos a ver que partió el abuelo, que partió la abuela, que partió el tío, que alguno de ellos falleció, y empezamos a ver la mesa incompleta, porque para nosotros el sentido de seguridad era que todos estuvieran. Pero el Señor tiene que romper algo y recordarnos: es que tú no eres eterno. La única manera para vivir en la eternidad es conmigo. Y esto no se trata de que todos estemos juntos viviendo en nuestro propio castillo, en nuestro propio hogar, cuando hay otros que están muriendo en nuestro alrededor. Y entonces estamos tan ocupados en nuestras cosas, en nuestras responsabilidades, en que nos vaya bien, en nuestras metas personales, en el trabajo, en la universidad, en esto, en aquello y demás. Y empezamos nosotros a perder compasión y amor por las almas. Acabamos de vivir nosotros una catástrofe y demás, y empezamos a ver un mundo que se vuelca a través de tratar de ayudarle a los demás. Y yo especulo mucho de eso. Estamos ante las redes que ahora lo que hacen en las vistas es que me dan dinero. Y entonces la motivación de muchos no fue la compasión. La motivación de muchos: está de moda ser compasivo y está de moda los likes. Hagámoslo. Y algunos podrían confundir y decir: pastor, sí, la idea es que ayuden y ayuden. Sí, pero para Dios es importante la motivación del corazón. Para Dios es importante saber por qué haces lo que haces, si realmente tienes un dolor por las almas. Hay un momento donde hay un hombre que está en la India, es un evangelio, él es predicador, está en un quinto piso. Él llega y se para en el balcón del quinto piso y empieza a ver en la India hay mucha gente, mucha población, es casi un continente separado. Y entonces él hace una oración y le dice: Señor, yo quisiera ver como tú ves a estas almas allí. Yo quisiera sentir lo que tú sientes por esas almas perdidas. Y de repente él se cae, no se cae del balcón, sino se cae al piso y empieza a sentir un dolor en su estómago muy fuerte, unos retorcijones tremendos, y él empieza a sentir que se le va la respiración y no puede contener el dolor. Y entonces el Señor le dice: ese es el dolor que yo tengo por las almas perdidas. Y claro que tiene que ver con este pasaje de un Jesús que sale de su trono y que viene a las ovejas perdidas, abandona su reino y viene por ti y por mí ante nuestro dolor y nuestra necesidad. Y Él viene a mostrarnos amor, pero hemos perdido la compasión por el otro, porque estamos ante una generación cultural que me enseña a mí a ser egoísta, y que la única manera para relacionarme es a través de
algo que me den, algo que dé. ¿Recuerdan que yo había hablado de la teología de gatos y de perros? La teología de gatos y de perros se refiere a lo siguiente, habla de la naturaleza de un gato y de un perro. ¿Cuántos tienen gatos acá? ¿Cuántos saben que los gatos son independientes? Cuando llega una persona a su casa, generalmente los gatos empiezan a marcarlos. ¿Sí se han dado cuenta? Si llega alguien, lo marcan, porque el gato está diciendo, usted me pertenece, este es mi territorio. Cuando buscamos a Dios, generalmente podemos venir con la mentalidad de gatos. Con la mentalidad de gatos, bueno, ¿qué hay que dar para mí? A ver, ¿qué recibo hoy? Y si no, dígame de una vez, pastor, o si no, devuélvame la ofrenda, ¿me entienden? Si pudieran hacerlo, dice, devuélvame la ofrenda porque hoy no me ministraron. Hoy no lloré lo suficiente, hoy no hablaron de mi necesidad. No, yo como que voy a irme para otro lado y demás, porque tenemos la mentalidad. Y entonces entre más amamos, más piden, más piden, más piden. En cambio el perro, ¿cuántos tenemos perros? Los perritos generalmente cuando tú le das de comer al perro, el perro se vuelve más agradecido. Entonces se habla de la teología de perros y gatos con la condición de por qué busco a Jesús. Con una condición de que cuando Él me da más le amo. ¿O no es así? Jesús nos llama a renunciar a una vida egoísta para reconocer que así como yo soy una oveja que está perdida en el desierto y que fue Él y me alcanzó. Y es que eso es lo más maravilloso que pues tú puedes comprender. Dígale al que está a su lado, no fue usted buscando a Jesús, fue Jesús buscándole a usted. O sea, no sé, esto suena a una frase de cajón, la misma Biblia lo enseña, pero es una realidad. Jesús lo alcanzó, Jesús me alcanzó, Jesús vio tu necesidad, tu lucha, tu situación y te sacó con lazos de amor para hablarte y que lo pudieras conocer. El problema tuyo y mío era que intentábamos todo el tiempo rechazarlo. Aún algunos que están aquí sentados intentan rechazar a Jesús, pero Jesús sigue insistiendo. Y ya cuando lo conocemos a Él, ¿saben qué es lo más absurdo que pasa? Que nos llama a que nos comportemos como Él. O sea, que empecemos a amar a aquel que es difícil. Wow, pastor, claro, estoy de acuerdo con que hay que amar al difícil. A la Juana, la loca, hay que amarla. Pero ahondemos un poquito. Y si tuviera que amar a aquel que no piensa políticamente como usted, pastor, hasta ahí estuvo todo bien el mensaje. Pero yo, ¿cómo voy a defender a este que piensa de esta manera? ¿Cómo piensa de esta manera? Me encanta porque Jesús es de aquel que ama las Juanas las locas. Ama a un endemoniado de Gadara que llega y dice, vamos para el otro lado, y se va a Gadara. Y dice que no fue solamente un endemoniado de Gadara, sino dice la palabra que fueron 2 endemoniados. Imagínense. Jesús hubiera podido decir, no, vamos a ir a seminarios de liderazgo para que empiecen a ver cómo yo estoy. El Señor dice, paremos todo acá y nos vamos por esos gadaderos. ¿Y qué pasaba con ellos? Eran personas que estaban en cementerios y dice que tenía grilletes, cadenas y que eran locos, semidesnudos, que golpeaban a la gente, que tenían varios demonios y demás. Y el Señor dice, paremos todo y vamos por ellos. Me encanta. Pero no solamente eso hace Jesús. Jesús, culturalmente, Él tenía, voy a hablar término chino, discúlpeme si estoy hablando, pero el pueblo del Señor tenía un brinco con los samaritanos. O sea, tenían una pelea ahí entre ellos, no se podían ver, me hago entender, como que esas luchas que habían en los 80 y demás, venezolanos y colombianos, esas diferencias y demás, había entre los samaritanos y había entre los judíos, del pueblo del Señor. Y Jesús le importa eso y se va para Samaria. Y en el camino no se encuentra intencionalmente, va a buscar a una mujer que está en el pozo. Y esa mujer que está en el pozo es una mujer que tiene una lucha sentimental y una lucha en su autoestima terrible.
Porque le pregunta al Señor, ¿cuántos maridos has tenido? No, yo no he tenido maridos. Y le dice, no me diga que no, usted tiene 4 y el último que tiene es su último tinieblo. No, mentira, pero está diciendo que 5 manes ha tenido. Imagínese. El Señor era por decir, estás mucha vagabunda, estás mucha no sé qué. ¿Cómo hacer eso? Pero como al Señor le gusta ir por Juana la loca, el Señor no la juzga, le muestra amor. Y para a todos sus discípulos para ir por la samaritana. Me encanta eso. Porque Jesús, ese es su modus operandi. Va por el perdido, va por el necesitado. Un día que Jacob, un man se sube en un arbolito y es un enanito, es bajito. Y él empieza a hablar, Jesús, Jesús, y él vaya y le descubre el nombre y demás. Y ese man era un político corrupto, imagínense. Y Jesús lo toca. Y cuando Jesús lo toca, se convierte en el hombre que más da en esa región. Porque Jesús es experto en ir por las Juanas las locas y Juanes los locos. Él es experto en eso. Pero el problema es que tú y yo hemos perdido la compasión por las personas. El llamado de Dios hacia esos. Todos nosotros de alguna manera tenemos un nombre en el corazón por quien recordar. Alguien que sabemos que nosotros podemos afectar y a veces nosotros ignoramos ello. ¿Qué pasa con esa relación que sabes que se está destruyendo dentro de tu familia? Con ese sobrino y demás que tiene un problema de adicción. Con ese que tiene la peor cárcel que alguien puede tener y es que todo le vaya bien y que no necesite de Dios. Es la mejor cárcel, pero sus barrotes son de oro. ¿Cuántos de nosotros sabemos que hay muchas personas con necesidad, pero a veces somos satisfaciendo nuestro ego? Entonces el Señor muestra que Él intencionalmente va por el perdido, pero en esa misma parábola enseña otra cosa y dice allí lo siguiente. Dice versículo 5, y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se ha perdido. Antes de continuar con el Señor se regocija con la oveja perdida. Me encanta porque hay algunas cosas que me parecieron extrañas en el texto. Lo lógico es que si él dejó las 99, rescató a una y la uniera con las 99, no, se la lleva a la casa. Y llama a sus amigos y celebran que recuperó la oveja perdida. Eso es lindo porque es como Jesús diciendo, estás perdido, estás perdida, ven a mi casa, ven a mi intimidad, ven a mí y te voy a mostrar cuánto te amo. Y se enorgullece de Juana la loca. Los fariseos quieren matar a Juana la loca y Jesús se enorgullece de ella. Me encanta que eso hace Jesús. Hace un tiempo atrás en Escocia, un pastor de ovejas, en esos inviernos terribles que vienen en las montañas de Escocia, resulta que él guardó sus ovejas y demás, y empieza allí el invierno, y entonces él sabe que una de sus ovejas está perdida. Entonces él decide irse detrás de esa oveja. Él dice, yo ya sé dónde es que ella se mete. Se mete siempre en esa taberna. Se mete siempre ahí en esa red social. Yo sé dónde está. Y entonces su familia le dice, no, porque es un peligro si usted se va. Puede morir allí. Y él dice, no importa, yo sé que ella está. Si yo la dejo sola, esta no pasa esta noche. Va a morirse esa oveja. Entonces él decide irse a buscarla. Después de unas horas paró un poco el clima. Se fueron a buscarlo y él por la nieve y demás, le tapó un lugar donde él no se dio cuenta y era un paso en falso y se cayó allí como una especie de precipicio y él aún todavía estaba con vida. Tenía hipotermia excesiva y tenía las costillas rotas. Pero algo que los conmovió fue que él tenía en el centro con su cuerpo cubriendo a la oveja. Y resultó que este hombre lo llevaron al hospital y finalmente murió, pero la oveja quedó viva.
Y antes de que él muriera le preguntaron por qué lo hiciste. Y él dice, porque esa oveja era mía. Wow. ¿Qué sacrificio hizo Jesús por ti? Se bajó de una cruz con unas manos rasgadas y fue a buscarte a ti y a mí para decirte, tú eres una samaritana que ha tenido que a través de las caricias de los hombres entender que eres valiosa. Olvida esas mentiras. Yo te doy agua y agua de vida para decirte tú eres valiosa. Gadareno, todos te rechazan y demás. Te quiero decir, ¿sabes una cosa? Tú eres valioso para mí. Y sabes, ellos se convierten en evangelistas. Se convierten en predicadores, en personas que van y muestran compasión. ¿Saben por qué? Porque no se les olvidó de dónde el Señor los sacó. La pregunta para ti y para mí es, ¿olvidaste de dónde Dios te sacó? Y te convertiste esto en el cristianismo en un sistema religioso de cosas donde solamente vienes los domingos y vienes a apaciguar tus luchas. El Señor nos llamó para más. Y no podemos seguir quietos como si nada cuando hay una generación que se está perdiendo con sus mentiras y engaños. ¿Saben qué ha pasado con Europa? Europa se ha convertido en un continente donde ese continente se ha convertido en algo acomodado. El más pobre de todos, algunos dicen que es como si fuera el estrato de acá. Visten bien y demás, pero les dan de comer y el mismo gobierno los sostiene, claro, porque ya no hay esas necesidades apremiantes y ahora viven a través de una cárcel que se llama comodidad. Y para ese paso estamos yendo. Pero ¿sabe qué se dice de Europa? En Europa fueron los primeros países donde vino un avivamiento, pero son los países donde más persiguen al cristianismo. Porque se olvidaron de Jesús. Y porque yo tengo amigos que están allí y dicen, ahora para hablarnos con el vecino y demás es supremamente complicado, son cerrados y blasfeman todo el tiempo de Dios porque son sociedades egoístas que lo único bueno que hacen son normas para todos, pero realmente el corazón del hombre se ha convertido en un corazón endurecido que no piensa en el otro, en el necesitado. Y entonces siempre pensamos primero no sé, en las iglesias, ¿saben quiénes son los que más sirven? Y que no tienen tanta quejadera, los jóvenes. ¿Y por qué? Porque los jóvenes tienen menos responsabilidades, pero cuando empiezan a venir las personalidades, las responsabilidades empiezan a dejar a un lado el ministerio. ¿Por qué sucede eso? Porque ya para ellos no es tan prioritario el llamado que tienen para el Señor. Y entonces de alguna manera el corazón se empieza a cauterizar y empieza a olvidarse ese llamado. Y entonces personas que fueron llamados al liderazgo, que fueron llamados a otro nivel, poco a poco empiezan a pensar, no, ¿cómo crecemos como hogar? ¿Cómo crecemos en esto profesionalmente? ¿Qué hacemos si ya se empieza a perder la esencia del llamado de Dios? Ya todos tenemos que tomar, eso es una lucha de todos nosotros y tenemos que tomar decisiones para perseverar en ese llamado que es eterno. ¿Me hago entender, iglesia? Porque el sistema está hecho precisamente para eso. Y entre más crecemos, más pensamos en nosotros, más nos olvidamos de los demás. Y entonces allí el corazón se empieza a cauterizar poco a poco. Luego dice allí, versículo 6, si al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, y allí el Señor se goza. Versículo 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ella tiene una pieza de plata. Hagan de cuenta que es una diadema y esa diadema tiene 10 piezas. Y dice que allí era como un pacto de matrimonio. Aquella persona que se casaba con alguien tenía esa diadema. Y al ver esa diadema allí representaba un matrimonio, fidelidad, pacto y demás. Pero si se llegaba a perder una de ellas, decía, posiblemente le está siendo infiel a su pareja. Posiblemente la vendió, posiblemente fracturó esa relación. Entonces ella lo que hace,
Recuerden que en ese tiempo no habían ventanas como ahora y demás, sino era un lugar completamente cerrado en barro, el piso el piso de tierra con paja allí, pedazos de paja, y se dice que se le perdió esa pieza. Dice que ella empieza a levantar completamente todo y empieza a levantarla hasta que finalmente la encuentra y hace toda una fiesta, y el Señor está utilizando esa metáfora para decir: así es que mi casa debería ir por el perdido como yo lo hago. Y Él encuentra valor en esa pieza, Él encuentra valor. Esas personas tienen valor. Por el hecho de haber sido creadas por Dios, tienen un valor. Y cuando Jesús murió en la cruz, murió por tu amigo, el que no quiere conocer de Dios. Murió por ese homosexual, por esa lesbiana. El Señor murió por ellos. El Señor murió por aquel que su corazón está derrotado porque sufrió la tristeza de alguien que le engañó. Dios ama a ese y Dios le busca. La pregunta es: ¿tú y yo tenemos ese mismo corazón de buscarles? No puede ser que una persona no venga a la iglesia y yo no le cuide. ¿Qué persona dejó de venir a la iglesia y a mí es importante poderle buscar? Ya le he llamado porque hace tiempo no te veo. ¿Qué pasa? No para empezarle a decir cosas como: uy, no, mire a ver si va a la iglesia. Para empezarle a juzgar en qué puedo ayudarte, qué puedo hacer por ti, qué necesitas. Porque hay ovejas que necesitan de ese cuidado y tú y yo fuimos llamados para cuidarlos a ellos. Fuimos llamados a amarlos y necesitamos salir de nuestra área de confort, que solamente promete cosas pero que no sucede absolutamente nada hacia otros. No podemos nosotros menospreciar a los demás. Quiero hablar de este tema, de esto lo he hablado varias veces, pero hay varias razones por las cuales una persona no viene a la iglesia. Una, porque no llena sus expectativas a veces de gato. Ya entienden que es gato, ¿no? Algunos no vienen a la iglesia porque tienen un problema de sus hábitos y les cuesta, pero algunos no vienen a la iglesia porque están argumentados contra la iglesia. ¿Por qué? Porque generalmente en las iglesias se chismosea. Porque generalmente en las iglesias los pecados se convierten en la conversación de los comedores de otros. Y entonces alguien dice: yo prefiero mis amigos que son bien faltones, pero de frente allá me engañan, que una iglesia que empieza a ser hipócrita. Cuando la iglesia deja de hacer lo que tiene que hacer, de ir por el perdido, se convierte en una iglesia que murmura. En una iglesia que esa energía que debería tener hacia afuera se viene hacia adentro. Y entonces lo que debería ser sagrado lo hacemos sucio y demás. Con eso no quiero decir que una iglesia no está hecha para gente enferma. Ya la que está a su lado, usted sí está bien enfermo. Dígale. Pastor, no, yo estoy bien. Me refiero en términos espirituales, que tú y yo tenemos muchas cosas por corregir y muchas cosas por cambiar. Pero cuando tú solamente estás fijado en ti, entonces está queriendo que todos los otros anden en función de ti y que nadie se equivoque. Pero no piensas en el otro. Cuando tú empiezas a reconocer tus propios errores y eres consciente de eso, eres consciente de los errores de los demás. Pero cuando te conviertes en un religioso que está cuidando más la santidad de Dios como si fuera un guardián, es como si separaran la entrada a la puerta al cielo y decir: ese en la iglesia entra, ese no. A ese le falta más oración. Mira cómo se vino esa vagabunda vestida. No. Le faltó eso. Mire cómo saludaron. Mire cómo hizo esto. Mire cómo hizo lo otro. Y pareciera que no, como el Señor los corrige porque les dice: es como que ustedes están en la puerta, le dice a todos estos fariseos: ustedes no hacen ni dejan hacer. Porque a veces la iglesia se convierte en eso: no hace y no deja hacer. Y entonces somos expertos en criticar a los demás. ¿Por cuántas almas le has hablado del amor de Dios? No, ninguna, pero ¿quién te dio el derecho? ¿Compraste una franquicia de santidad para señalar a los demás? Deberíamos mirarnos entre nosotros con compasión.
y reconocer que gracias a Dios estoy donde estoy y que Dios quiere que vaya por aquellos para que vaya y haga lo mismo que hizo conmigo, no para que me dé un aire de superioridad. Un aire de superioridad donde yo ando, me falta el levitar, ando entre nubes, Goku me presta la nube y ando en las nubes todo el tiempo. De eso no se trata, de eso se trata, de una iglesia madura que puede decir, ¿sabes qué, pastor? Tengo una lucha con la lujuria, pastor. Uy, terrible, pastor. ¿En qué iglesia me metí? Pues hablemos de lo suyo. Cuando empezamos a ver a la iglesia de esa manera, entonces empezamos a hacer una apología todo el tiempo al chisme, la murmuración, y no hay un clima de sanidad. Cuando uno empieza a reconocer, sabes que yo fallo con esto. Me encanta, en el último campamento se reunieron los hombres y empezaron a hablar de sus luchas. Es raco, pero fue lindo. No, yo tengo la lucha en la pornografía, el otro, sí, a mí también me cuesta. Y algunos empezaron a encontrar descanso. O sea, ¿no soy el único? ¡Wow! Vamos a ver pornografía juntos. No, mentira, así. Pero es como, él tiene la lucha, yo tengo la lucha, nos podemos ayudar entre nosotros. Hay alguien que me entiende, hay alguien que me comprende. Qué bacán cuando la iglesia se puede mostrar de esa manera, cuando podemos hablar de ese tipo de cosas y demás, y no estamos todo el tiempo, le tengo la última, pastor, le tengo la última. El chisme santo y demás le hace tanto daño a eso, pero ¿saben por qué actuamos de esa manera? Porque no entendemos el valor de un alma, porque no entendemos el valor de alguien que está tratando de buscar a Dios y que Dios está arrebatándolo del mismo infierno, y tú te conviertes en una piedra de tropiezo en la iglesia para decir, ¡ah! Pero es que el Señor me dijo que viniera. ¡Ah! ¿Cómo viste? A ver, ¿cómo viste? ¡Ah! Y te empiezas a convertir en alguien que está allí como, y el Señor pagando un precio en la cruz, terrible por lo que hizo, y nosotros, prohibiéndole. ¿Cómo hablas? Mucho ñerito, ¿cómo está hablando? No. La primera vez que vino a la iglesia, no, mire ese escote, mostrona. Y ahí en las iglesias tienen personas con faldas largas y cosas para poder, yo viene muy mostrona, mija, mire, ahí está la camiseta. Yo digo, wow, estamos confundiendo las cosas porque nos convertimos en piedra de tropiezo para otros. Pero no solamente en eso, sino en nuestro testimonio. ¿Cuántas personas han dejado de venir a la iglesia por un mal testimonio? Y pareciera que nosotros como cristianos no tuviéramos esa responsabilidad. Yo te tengo que decir que tú y yo tenemos una responsabilidad, y es que cuando otros nos están mirando y estamos reflejando a Cristo. ¿Y cuántos han escuchado cosas como yo no voy por allá, pero es una manía de hipócritas y demás? ¿Por qué? Porque esa persona no se está portando bien. Entonces eso deberíamos calcularlo cuando nosotros actuamos. Eso lo vemos, por ejemplo, muy reflejado en nuestros hijos, en nuestro testimonio con nuestros hijos. Pero eso también es algo a lo cual el Señor nos está llamando a hacer testimonio. Y si hay algo que el Señor trató fuertemente fue a los fariseos, porque eran una partida de hipócritas. Hipócritas, entiéndanse como actores, alguien que actúa. Soy santo, pero por dentro son sepulcros blanqueados, podridos como tal. Por fuera se ven lindos, pero por dentro están mal. Cuando Jesús hace el llamado a estas personas y dice, va por la oveja perdida, muestra su amor. Y luego dice que va por una moneda perdida, y él habla del sacrificio de esa moneda perdida. Pero hay algo, él no se alegra porque hayan venido, él se alegra porque se hayan arrepentido. ¿Porque se hayan qué? Arrepentido. Tú y yo podemos acomodarnos al cristianismo. Hay iglesias que solamente hablan de amor. Mira, el Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te ama. ¿Cuántos matrimonios fallidos? 5 matrimonios fallidos. Pues el Señor te ama, el Señor te ama, el Señor te ama. No, el Señor se alegra cuando llama a la oveja y cuando recupera la moneda y lo llama al arrepentimiento. Y es importante poderle hablar a las personas de arrepentimiento, pero no desde alguien que juzga, sino desde alguien que muestra amor a través de su palabra. Es muy diferente. Usted
va a ver que los hijos que son criados por papás que son muy estrictos y que no les muestran que ser estrictos es por amor, generan en ellos rebeldía. Cuando hay un papá todo acosador, ¿sí saben que hay papás y mamás acosadoras? ¿Qué hizo? ¿Con quién habló? Muéstreme a ver, ¿qué hizo? ¿Por qué llegó hasta ahora? ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuándo? Nos convertimos y yo no tengo, y no se vaya a sentir herido por mí, porque si no ahorita va a sentirse herido. Yo te estoy diciendo que tú necesitas que comprenda a tu hijo y tu hija que necesitas darle libertades a la medida que van creciendo, porque o si no estás criando un holgazán que le va a costar en la vida, porque no tiene cómo poderse defender. Y mamá y papá no siempre lo va a tener. ¿Me hago entender, iglesia? Está muy callados hoy. Pero necesita crecer. Pero si un hijo entiende que las correcciones vienen por amor, ese hijo lo entiende y es más fácil que se someta. Pero si es un hijo que solamente ve las reglas sin amor, él entiende que le están cortando la libertad y lo ve como si le están cortando las alas. Por eso es algo tan quirúrgico decir, ven al Señor, y el Señor por amor quiere quitar la esclavitud que tienes, y como todo buen pastor que unge con aceite, el aceite sirve para sanar las heridas. Amén. Y aquí hablo de algo importante. Si tú llevas muchos años como cristiano, como una oveja que el Señor trajo, porque sigues con heridas cargadas de... Me preocupa a veces la iglesia, porque la iglesia a veces se llena de personas heridas y llevan mucho tiempo con las mismas heridas. ¿Por qué? La pregunta sería ¿por qué? Y hay una respuesta. Por tu falta de fe en creer que Él puede sanar. Por ejemplo, hay una de las luchas generalmente cuando uno predica sobre el perdón. En el perdón, la iglesia se vuelve a perdonar, pero luego vuelve el resentimiento. Porque el Señor está diciendo, nos está llamando como iglesia, está diciendo, las cosas nuevas pasaron o las viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Eso suena lindo para colocarlo en un versículo bíblico de algo allí, pero eso tiene una profundidad tremenda. Y es que si alguien usó, te hizo daño y demás, tú tienes dos opciones. Sigues con tu resentimiento y con tu rencor de quererlo matar o quererle matar a ella o mandárselo para el Señor. Señor, si tú no te lo llevas, yo te lo mando. O hace eso o tiene la opción de perdonar para ser sanado. ¿Y sabes cuál es el problema? Que en el momento de tomar la decisión tú decides no creerle a Dios, sino seguir creyéndole a tus emociones, y por eso no eres sano. Porque cuando el Señor dice, ¿cómo voy a sanar tu herida? Dice el Señor, yo borro tus rebeliones por amor de mí mismo y nadie te va a hacer daño y te quiere sanar, pero tú resistes el aceite, no maduras. Porque lo que hace que una persona sane es su palabra. ¿Es su qué? Palabra. O sea que cuando hay una persona que es experta en que ha sido dañada y demás, tú tienes dos opciones ahí, más pequeñas. O sigues quejándote del daño que alguien te hizo y lo sigues haciendo responsable, o tú miras qué haces con ese dolor y el Señor dice, dame tu dolor para que haya descanso en ti. Pero tú eres experto en dejar y reclamar. ¿Me hago entender? Es como que, Señor, mira, te entrego la carga, mira Julanito, mira Julanita, Señor, gracias por eso. Y entonces al final se va, pero ay, venga, mi carga, y vuelve y se la lleva. ¿Tú no creíste? ¿Me hago entender? Te cuesta sostenerte en la palabra. Y la palabra es la que a mí me sana. ¿Cómo yo empiezo a tener relaciones sanas dentro del matrimonio? Cuando yo aprendo a permanecer en la palabra, no en las emociones. Cuando al hombre le está diciendo, ámela a ella como Cristo amó la iglesia, perdónela, téngale paciencia, dígale que la ama, pero no permanece en esa verdad. Entonces está esperando que en un culto algo emocional lo toque y ese día sí sea cariñoso con ella. O es cariñoso porque quiere intimidad o porque emocionalmente lo tocaron, pero no por principios. Y la falta de principios hace que la iglesia se convierta en una iglesia almática. ¿Qué es una iglesia almática? Que se mueve por emociones. Hoy tiene que haber una buena alabanza. Me movió el capul. Solo tengo un pelo, pero me lo movió. Ay, Dios estuvo.
nuevo, qué lindo. Y entonces le gusta, ¿no? Y no hubo experimentos espirituales, no hubo esa emoción que sentí en ese rockcito que tocaron. Hermano, eso mismo le puede suceder con una canción mundana o con ese vallenato harto que usted escucha. De eso no se trata. Se trata de permanecer en lo que el pastor dice que es Jesús para que encuentres sanidad. Si tú eres una persona completamente insegura, ¿sabes cómo se te va esa inseguridad? Cuando tú crees lo que el Señor dice que tú eres y lo aceptas como tu máxima. Ahí empiezas a dejar la inseguridad, de lo contrario no. De lo contrario todo el tiempo va a ser encuentro emocional. Ven, el Señor te ama, te quiere, repite, yo soy valioso para Dios, yo soy valioso para Dios, yo hago, yo no sé qué. Nada, carreta, hasta que no empieces a vivir en su palabra lo que te dice tu pastor, no hay madurez. Pero la iglesia es inmadura porque no quiere permanecer en lo que el Señor le llamó a permanecer. ¿Quieres emocionalmente ser sano? Créele al Señor, porque Él no solamente viene a darte salvación, sino a sanar tu alma, a sanar tu vida, a darte y decirte nueva criatura eres, las cosas viejas pasaron. Pero el problema tuyo y mío es que tú quieres arreglar tu presente con tu pasado, con tu viejo hombre. Y entonces intentas construir nuevos hábitos, pero no desde la nueva criatura que eres, sino desde la vieja criatura. ¿Sabes lo que te acabo de decir? ¿Comprendes lo que te acabo de decir? O sea, estás construyendo tu vida desde una vieja criatura que ya no eres. Tu futuro y tus cosas las planeas con los hábitos antiguos, pero no entiendes quién eres. Y al no perseverar en lo que eres, no creces, no maduras. Amén, iglesia. Entonces, el llamado del Señor a la iglesia, necesitamos ir por los necesitados. Necesitamos dejar de centrarnos en nosotros. Cuando entré a la universidad, recuerdo que tuve un encontrón con un profesor de introducción al derecho. Y ese profesor, claro, me retó a mí porque ese man sabía más Biblia que yo. Y el man, yo tuve que entrar a estudiar, ahí como que tuve una crisis de fe y demás. Eso fue bueno porque me ayudó a afirmar lo que yo creía y a estudiar y demás. Pero recuerdo que él dijo algo que me pareció que viniera de un ateo y que el Señor lo dijera, es como wow. Y él está diciendo es que el propósito más importante por el que vino un ser humano es para servir a otros. Y cuando uno vive la vida de Jesús, el propósito de Jesús fue no venir a servirnos a todos nosotros. Pero tú y yo nos resistimos. Tú y yo nos sentimos dueños de la mesa, dueños de la fiesta, y nosotros sencillamente somos meseros que vinimos a servir como lo hizo Jesús. Pero siempre hay una resistencia, como si esta vida fuera nuestra. Te tengo que decir algo. Los días de tu vida, el dueño de los días de tu vida es Jesús. Y tú vives como si fueras independiente. Si hay algo que nos recuerdan los terremotos es que tú y yo no somos dueños de nada. Si hay algo que nos recuerda los terremotos es que lo más importante es Él. ¿No vieron todos los videos? Diosito, por favor, mira, ayúdame, Dios, ¿dónde estás? No sé qué, todo el mundo se acuerda de Dios. Me gustaría saber cómo están viviendo, si están viviendo para Dios. Porque a veces es el temor de la muerte lo que nos lleva a buscarlo a Él. Pero esa es una actitud infantil, porque yo podría empezar a hablar del infierno y de repente usted se convertiría al Señor por el miedo que tiene, pero el Señor no quiere eso. El Señor lo que quiere es que tú lo ames. Él sí quiere que lo sigas por lo que es Él, no por lo que Él te da. ¿Lo amas por lo que es Él? Porque cuando no te dé, su relación contigo se daña y no creces. Pero cuando empiezas a entender el valor que tienes para Jesús, o sea que soy valioso, me buscó como una moneda, sí te buscó. Como una moneda perdida en medio de la oscuridad me buscó, sí te buscó en tu oscuridad, en tu parálisis de oveja. Escuchó el ruido de tu corazón y fue allá por ti. Ahora que ha ido por ti, ve por ellos. Ve por aquella oveja que está allí. Porque si somos del mismo clan, necesitamos hacer lo que Jesús hizo. Necesitamos despertar e ir por ellos. Cuando Dios nos estábamos orando para que
¿qué es la misión de la iglesia? Es conocer y dar a conocer ¿a quién? A Jesús como la esencia de todo. Yo entiendo que mi familia, si no conoce a Jesús, no está completa. Porque la esencia de ellos no es su trabajo y lo que se jactan de tener. Si no tienen a Jesús, no lo tienen, no tienen nada. Pero tú y yo nos dejamos impresionar por los tíos y las tías que a veces parecieran que vivieran en una comodidad y a eso no les predicamos. Porque somos expertos en predicarle al necesitado. ¿Se han visto? Ay, tú estás en las drogas. Yo sé que hay alguien que te puede salvar y no sé qué, las drogas. Y lo traen acá a la iglesia. Y entonces quieren que nosotros le cambiemos la vida. Nosotros no le cambiamos la vida a nadie. Nosotros le presentamos al que le cambia la vida a alguien. Amén. Y es importante eso. Entonces, todo lo que nosotros hacemos cuando lo llamamos, cuando les colocamos un mensaje, es que el Señor nos dice, ve y dile que le amo. Y me encanta cuando empezamos a colocar esos mensajes y me dice, justo pastor cuando lo necesitaba. Y yo, él fue, no fui yo, fue él. Pero estamos tan ensimismados que hemos perdido la compasión por otros y necesitamos despertar en ello. Amén. Quiero que nos pongamos en pie. Quiero darle gracias a todos aquellos que estuvieron en esta mañana. Y quiero pedirles que puedan salir de su comodidad para empezar a ver a otros. Dios les bendiga, Dios los guarde. Bendiciones a todos.